Usando todavía la hipnosis, Freud adoptó este insólito y novedoso tratamiento, hablando con sus pacientes sobre sus síntomas, intentando descubrir dónde y cómo empezaron. Lo que descubrió resuena todavía a través de la cultura occidental. Paciente tras paciente, remontó su histeria hasta las experiencias traumáticas de la infancia referentes al sexo. Parecía que el sexo estaba en la raíz de la enfermedad neurótica. Durante un tiempo, Freud creyó que toda histeria se derivaba de un abuso sexual en la infancia. Con el tiempo arguyó que podía provenir tanto de un abuso real como de una fantasía sexual reprimida y culpable de la infancia. En ambos casos, el sexo estaba en el fondo del problema. De hecho, el sexo afloraba en todas partes. Incluso en la consulta de Freud, todas sus pacientes femeninas, una tras otra, experimentaban sentimientos románticos hacia su médico. Al finalizar una de estas sesiones, una mujer abrazó a Freud y le dio un beso apasionado. Freud estaba más interesado en el aspecto científico y reflexionó sobre este nuevo enigma. Imagínenselo, rondando los 40, sexualmente inexperto, y de pronto se encuentra con una paciente que le abraza y le da un beso. Pienso que muchos hombres en esas mismas circunstancias pensarían que la paciente les encuentra atractivos, que se ha enamorado de ellos. Pero Freud no. Estaba dirigiendo una sesión clínica que rezumaba sexualidad por todas partes, pero no iba a sucumbir ni a marcharse de allí. Iba a buscar el modo de reconducirlo y de seguir trabajando con la paciente. Con el tiempo, Freud se daría cuenta de que sus pacientes le estaban transfiriendo sentimientos pasionales que tenían hacia sus padres. El concepto de transferencia se convirtió en un instrumento crucial en psicoterapia. Irónicamente, mientras la vida laboral de Freud estaba saturada de cuestiones sexuales, su vida sexual en ese momento iba disminuyendo y amenazaba con volverle neurótico. Se casó con Marta a los 30 años y la pareja tuvo 6 niños en 8 años. Freud no quería más descendencia, pero detestaba el control de natalidad, especialmente el entonces prevalente método de la retirada. Sus numerosos pacientes masculinos le convencieron de que esa era la causa fundamental de la ansiedad neurótica en los hombres. En la década de 1890 afirmó que la única manera de que un hombre no se volviera neurótico era mantener un contacto sexual libre y sin barreras con su cónyuge, lo que significaba la no utilización de condones, del coitus interruptus ni de la masturbación. Es decir, si practicabas alguna de esas cosas, podías terminar siendo un neurótico. Después del nacimiento de Anna en 1895, Freud, el hombre que hizo de la libido una palabra corriente y distinguió al sexo como una fuerza fundamental en la psique humana, renunció al sexo durante varios años. Freud habló mucho sobre la libido, y no creo que en aquel momento pudiera decirse que él tenía una libido baja. Quiero decir que da la sensación de que optó por la abstinencia muy pronto, o que lo sublimó muy bien. Y pienso que tuvo muy en cuenta a la gente para sublimarlo en su trabajo. Era un hombre que estaba apasionadamente implicado en su trabajo. El trabajo era para Freud cada vez más su pasión. El ambicioso chico de oro se dejó atrapar por el encanto científico de una vida dedicada al trabajo. Puso en orden las revolucionarias ideas sobre los sueños, el inconsciente y la sexualidad en una nueva y radical concepción de la mente. Un hombre como yo no puede vivir sin un caballo de batalla, una pasión que le consuma, un talento. Yo he encontrado mi talento, y es el servicio. No conozco límites. Mi talento es la psicología. Sigmund Freud. Hacia 1890, Sigmund Freud había conseguido el suficiente éxito con su peculiar método de asociación libre como para abrir nuevas oficinas en un distrito de moda en Viena. Freud vivió y trabajó ahí durante 47 años. El 23 de octubre de 1896 murió Jacob, el padre de Freud. Desbordado por los sentimientos de dolor y desconcierto, Freud, a la edad de 40 años, decidió autoanalizarse. El análisis del propio Freud, el viaje dentro de su propio inconsciente, constituye un momento legendario, casi mítico, en la historia de la psiquiatría.
Freud hizo lo que ningún otro ser humano había hecho nunca. El autoanálisis era una hazaña monumental, y Freud fue la primera persona que fue capaz de levantar sus propias defensas, vencer su propia resistencia e interpretar su propio inconsciente. Freud había descubierto recientemente lo que él llamaba el camino real hacia el inconsciente, los sueños, y había desarrollado un método peculiar pero fascinante para investigar ese camino, asociación libre, que consistía en relacionar todo lo que viniera a la mente sin límite alguno. Cada noche, después de atender a sus pacientes, Freud se tumbaba en el diván y practicaba la asociación libre con sus propios sueños. Uno de aquellos sueños le inspiraba una imagen intensa y sugerente. Freud examinándose a sí mismo, tumbado en el diván. Estaba claro que Freud tenía muchas neurosis para examinar. Entre otras cosas, tenía fobia a viajar. Deseaba ir a Roma, y en una ocasión llegó a alejarse unos 80 kilómetros de la ciudad, pero se dio la vuelta y volvió a casa. También tenía tendencia a desmayarse en presencia de otros hombres importantes y además sufría una severa adicción al tabaco. Algunos tristes secretos de la vida nos conducen hasta los primeros interrogantes. Ahora estoy experimentando en mí mismo todo lo que he podido observar en mis pacientes. Hay veces en que me siento deprimido porque no he entendido nada de los sueños y de las fantasías del día. Otras veces, un rayo de luz ilumina mis sueños. Al principio, durante un año, el proceso de autoanálisis hizo que empeoraran sus síntomas porque estaba mirando en lo que él llamaba el montón de estiércol, que son todos aquellos sentimientos que le producían vergüenza o ansiedad y que habían acabado en el inconsciente. Fantasías de incesto, fantasías de asesinato, formas inaceptables de rivalidad, odios reprimidos. El hecho de que cuando todavía era un niño deseara la muerte de su hermano o se sintiera atraído por su madre. Afrontar el hecho de que un niño pudiera tener apetitos sexuales por alguno de sus padres era algo demasiado radical para aquel tiempo. Deseo sexual hacia su madre, odio del niño hacia su padre. Sentimientos increíbles, imposibles de reconocer en uno mismo, especialmente en 1896. Pero Freud observaba estos recuerdos con la mentalidad de un científico, sin juicios morales, y entonces se preguntó: ¿qué pasaría si todos los niños, en todas partes, experimentaran sentimientos de amor y odio hacia sus padres? ¿Qué ocurriría si esos sentimientos fueran parte del proceso de desarrollo del ser humano? Complejo de Edipo fue el nombre que finalmente dio Freud a este amasijo de pasiones infantiles. El nombre proviene de una obra de Sófocles, Edipo Rey, en la que Edipo, rey de los ladrones, sin saberlo, mata a su padre y se casa con su madre. Es un destino que nos mueve porque pudo haber sido el nuestro. Quizás sea algo inevitable que dirijamos nuestro primer estímulo sexual hacia nuestra madre y nuestro primer odio e impulso asesino contra nuestro padre. Nuestros sueños nos convencen de que es así. Sigmund Freud. No es sorprendente que las ideas de Freud fueran recibidas con burlas. Tenía reputación de libertino, de que escribía pornografía y de que era una persona sucia, asquerosa y desagradable. Por supuesto, había mucha envidia y resentimiento contra sus teorías. Tenía que decir a la gente que su hijo quería casarse con su madre, y esto no sentaba bien a muchos padres. El autoanálisis de Freud duró 4 años. No consiguió curarse de todas sus neurosis, pero pudo superar su fobia a viajar. En 1901 hizo el primero de varios viajes a Roma. Y aún más importante, Freud, recogiendo sus propios sueños y recuerdos, escribió lo que él mismo consideraba su mejor trabajo, la interpretación de los sueños. Aquello era, en efecto, un diario de su autoanálisis. El libro se publicó en 1899, pero Freud puso la fecha de publicación en 1900. Quería hacerlo entrar en el siglo XX. Nadie se dio cuenta.
El libro de los sueños, con ideas que convulsionarían nuestra época, vendió solo 300 ejemplares en 6 años. Hacia 1900, aquella serie de ideas sorprendentes tomaban forma en lo que sería nada menos que una nueva ciencia, la ciencia del psicoanálisis. El objetivo de Freud era extender el psicoanálisis por el mundo, darle forma de movimiento internacional. Pero su mayor temor era que el antisemitismo pudiera cruzarse en el camino. De hecho, fue tachada de ciencia judía, y ciertamente solo los judíos mostraron algún interés por Freud a principios de siglo. Hacia 1902 había conseguido reunir a un pequeño círculo de seguidores, todos ellos judíos. Empezaron a reunirse todos los miércoles en la sala de espera de Freud, en lo que acabaría por conocerse como la Sociedad de los Miércoles. El tema de su primera reunión tenía mucho que ver con Freud, el sentido de fumar tabaco. En aquel momento Freud fumaba de 20 a 25 cigarros diarios. Otro tema interesante podrían haber sido los garabatos, en concreto los garabatos de Freud. Imágenes inconscientes y signos como estos que le gustaba hacer durante las reuniones de la sociedad. Freud continuó escribiendo durante aquellos años y alcanzó un éxito sorprendente con un libro que ilustraba el inconsciente con ejemplos de la vida cotidiana y que introducía una de sus más famosas ideas, el error freudiano. Sueños, deslices y bromas, que ahora a todos nos parecen errores freudianos. ¿Es este el tipo de cosas de las que está compuesta una verdadera ciencia? Él consiguió que así fuera, y aquello fue algo digno de mérito. Yo era perfectamente consciente de las ideas de mi abuelo y de los errores freudianos. Por ejemplo, si conoces a alguien y le dices adiós, más te vale no haberle conocido. Alguien a quien Freud estaba deseando conocer era a Carl Jung, un brillante psiquiatra suizo que seguía las ideas de Freud y a quien Freud veía como su más notable discípulo. Sin embargo, lo que realmente hacía especial a Jung no tenía nada que ver con sus ideas. El único no judío en el círculo del abuelo era Jung, y ese era el motivo por el que el abuelo le apoyaba tanto al principio. A la larga, recibiría también el reconocimiento de los demás. Un punto de inflexión en el reconocimiento de Freud llegaría en 1909, cuando le invitaron a ir a América para dar una serie de conferencias en la Universidad Clark, en la que recibió el doctorado honoris causa. Es como un sueño hecho realidad. El psicoanálisis ya no era el producto de una alucinación. Se había convertido en una parte importante de la realidad. Sigmund Freud. Sin embargo, el futuro del psicoanálisis estaba aún lejos del reconocimiento. Los discípulos más famosos de Freud, incluido Jung, empezaron a diferir en algunos puntos. Freud, el patriarca del movimiento, no toleraría este tipo de rebelión. Exigía una lealtad absoluta. Y si no era así, entonces cortaba la relación. La relación de Freud con Jung, a quien llamaría su hijo amado, se volvió especialmente tensa. Por 3 veces Freud se desmayó en presencia de Jung, en respuesta a lo que Freud presentía que era el deseo de Jung de verlo muerto. Rompieron su relación en 1914 y ya no volverían a dirigirse la palabra. Para librarse de traiciones futuras, Freud creó un comité secreto de discípulos incondicionales. Defendían las ideas fundamentales de Freud y le juraban lealtad llevando unos anillos que él mismo había hecho a partir de una gema griega. La Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo para Freud, no menos que para el mundo. La masacre confirmó sus peores ideas sobre el